Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a nuestro canal Experiencias Paranormales. Hoy les traemos una serie de historias de experiencias vividas por nuestros suscriptores que te dejarán sin aliento. Recuerdo que estaba en el último año del colegio, a unos pocos meses de graduarnos. El profesor de historia nos puso un trabajo final extenso, y lo debíamos hacer en parejas, así que mi compañero Steven y yo decidimos hacerlo juntos. Recuerdo que en aquella época debíamos ir a la biblioteca por libros, pues no existían las computadoras, y debíamos quedarnos horas leyendo para sacar los resúmenes. La biblioteca del colegio era grande, usualmente estaba abierta hasta las 7:30, que era el último turno de la escuela. Estábamos buscando entre todos los libros y un libro en particular nos llamó la atención, así que decidimos tomarlo. Tal vez nos ayudaría con nuestra investigación. En la primera página había escrito un texto a lápiz. Alguien había rayado el libro y había escrito: "El demonio me persigue, el demonio me va a llevar, lo veo en todos lados". A Steven y a mí nos pareció un poco raro lo que escribieron. El caso fue que no le prestamos mucha importancia y lo dejamos a un lado. Esa noche nos fuimos para casa de Steven a continuar con el trabajo. Recuerdo que su mamá era muy atenta. Nos dio algo de comer y nos pidió que no nos quedáramos hasta muy tarde estudiando, pues debíamos descansar para ir a la escuela al día siguiente. El caso fue que nos dieron como las 2:30 de la mañana, y Steven me pidió que me quedara a dormir en su casa, que me podía quedar en el sofá que quedaba en el primer piso. Y él se fue para su habitación en el segundo piso con su madre. Yo me quedé en la sala. Ellos tenían un pequeño perro. Era un labrador. Recuerdo que estaba conciliando el sueño cuando el perro empezó a gruñir en la cocina. Gruñía y daba unos ladridos. Así que me levanté para ver qué pasaba. Cuando llegó a la cocina, el perro estaba gruñendo fijamente hacia una esquina. Estaba muy oscuro y no podía ver nada. De repente sentí como un escalofrío en mi espalda, como si alguien hubiese pasado detrás de mí, y podía sentir como una presencia. De inmediato el perro volteó hacia mí y comenzó a ladrar. Ladraba muy fuerte. Las piernas se me paralizaron. Las manos me temblaban. Me di la vuelta para ver y en una esquina vi una sombra. Tenía las manos cruzadas, un sombrero grande y en su cara una risa macabra, una risa burlona. Recuerdo que en ese momento casi me desmayo. No podía ni siquiera gritar. Me quedé sin aliento. El perro ladraba cada vez más fuerte y la sombra seguía allí. Finalmente saqué fuerzas de donde no las tenía y encendí la luz. Aquella sombra había desaparecido. Recuerdo que ya no pude conciliar el sueño esa noche y esperé a que amaneciera. Al día siguiente le pregunté a Steven y a su mamá si habían escuchado ladrar al perro, y ambos me dijeron que no habían sentido nada. No les quise decir lo que me había sucedido, pues era su casa, y yo solo estaría esa noche allí. Al día siguiente, en el colegio, Steven y yo continuamos el trabajo, pero por más que avanzábamos, el trabajo se hacía demasiado extenso. Así que Steven me pidió que fuéramos a su casa a continuar el trabajo. No les niego, me dio mucho susto. Yo quería llevarlo a mi casa, pero mi casa era muy pequeña y algo incómoda. Así que me tocó aceptar la invitación de Steven. Nuevamente nos dio muy tarde de la noche haciendo la tarea. Ya era hora de dormir. Así que le pedí a Steven que me dejara dormir en su habitación.
Podía dormir en el piso, en un colchón. Él aceptó. Recuerdo que ya todos estaban dormidos. Eran como las 3 de la mañana y me dieron ganas de ir al baño. Así que salí de su habitación. Y justo cuando abrí la puerta, parado al lado de las escalas, estaba aquella sombra. Tenía una risa burlona, una mirada fija hacia mí. Su cara lucía con un aspecto maligno. Podía ver como que tenía las uñas muy largas. La ropa era negra y deshilachada. Estaba allí parado, mirándome fijamente, y con una mano me señaló. Casi me muero en ese momento. Creo que el corazón se me detuvo por un instante. Las manos me sudaban. Los labios me temblaban. Estaba pálido. En ese momento la mamá de Steven salió y me preguntó que qué hacía allí parado y que por qué me veía tan pálido. No le dije nada, solo que debí ir al baño. Y me acosté luego. Finalmente recuerdo que pudimos entregar el trabajo a tiempo. Nunca más regresé a la casa de Steven. Pasaron algunos años y entre algunas conversaciones le conté a Steven lo que me había pasado. Para mi sorpresa, él me contó que ese mismo hombre lo había acechado varias veces, hasta que sus padres decidieron mudarse de aquel lugar. Recuerdo que tenía como 11 años. Mis padres se habían mudado a un nuevo apartamento. Recuerdo que al llegar a aquel edificio los vecinos tenían una mirada extraña y entre ellos murmuraban. Yo por mi lado me sentía feliz, pues iba a tener mi propia habitación y podía tener todas mis cosas. Al principio éramos muy felices. Mi papá siempre fue muy estricto conmigo y era muy rudo, pero mi mamá era muy cariñosa y me consentía mucho. Todo iba muy bien hasta aquel día. Recuerdo que invité a 2 amigos de la escuela a jugar a mi casa. Estábamos sentados frente al televisor muy concentrados jugando PlayStation, cuando del armario sentimos como un ruido muy fuerte, como si algo se hubiese caído. Sonó como si una piedra hubiese caído desde lo más alto. Con mis amigos nos miramos asustados. Yo abrí el closet, pero no había nada. Nada había caído. Nosotros éramos unos niños, así que no le prestamos mucha importancia y seguimos jugando. Recuerdo que mis amigos se fueron más tarde. Los acompañé hasta la puerta. Y cuando regresé a mi habitación, la puerta del closet estaba abierta. Me dio mucho susto y me quedé pasmado. Pero decidí cerrar la puerta. Tal vez la había dejado abierta y no lo recordaba. Recuerdo que fui al baño para cepillarme los dientes. Y cuando regresé, la puerta estaba nuevamente abierta. Me dio mucho susto. La cerré y salí corriendo para mi cama. Me metí debajo de las cobijas. Recuerdo que estaba congelado del susto. Creo que esa noche no pude dormir. Al día siguiente traté de contarle a mi padre, pero definitivamente no fue una buena idea. Fue muy rudo conmigo y me trató muy mal. Me dijo que los hombres no tenían por qué tener miedo. Sin embargo, yo me sentía aterrorizado. Esa noche me fui a dormir sintiéndome muy mal, pues mi padre no me había creído. Eran como las 2 de la mañana y sentí como el closet se abría, como rechinaba. Medio abrí los ojos y se podía ver como una sombra de una mujer estaba parada allí. Tenía el pelo largo y despeinado, los dientes podridos, las uñas muy largas
y en su ropa se podía ver sangre. Mis manos comenzaron a sudar, los pies me temblaban, las lágrimas se me salieron. Estaba completamente aterrorizado, estaba muy asustado, pero no quería gritar. Mi padre me regañaría. Al día siguiente le comenté a mi madre lo que me había pasado. Creo que ella no me creyó, pero era una buena madre. Me dio un crucifijo y me dijo que rezara, que antes de acostarme rezara, y si algo me volvía a pasar, que tomara el crucifijo y me acostara con él al lado. Recuerdo que pasaron algunas noches con normalidad. Pensé que todo había pasado y que aquella mujer no me molestaría más. Pero varias noches después, recuerdo que estaba dormido y me dieron ganas de ir al baño. Me senté en mi cama y de repente sentí como una mano tomó uno de mis pies. Miré para el piso y se podía ver la mano de la mujer. Me quedé paralizado. Estaba pasmado. Creo que me oriné en la ropa. Sentía tanto miedo. No entendía lo que me estaba pasando. No podía gritar. Solo sabía que esta mujer o este demonio me estaban acechando, y yo solo era un niño. Al día siguiente le supliqué a mis padres que nos fuéramos de ese sitio, pero para ellos no era una opción. Era un buen sitio, era cómodo y económico, pero el miedo que yo sentía a diario por aquella mujer no era normal. Pasaban algunos días con normalidad. Recuerdo que aquel día traté de estar en la sala el mayor tiempo posible, pero mi padre me envió para mi cuarto a dormir. Yo no quería irme, pero él me obligó. Al llegar al cuarto, la puerta del closet estaba abierta. De inmediato la cerré muy asustado y corrí para mi cama. Me tapé con las cobijas y comencé a rezar. Creo que de tanto rezar me quedé dormido. Pero no pasó mucho tiempo cuando sentí como una mano muy fría, con la punta de las uñas me tocaba la cabeza. Cuando abrí los ojos, aquella mujer demoníaca estaba parada al lado mío. Estaba al lado de mi cama mirándome fijamente. Yo comencé a gritar. Grité muy fuerte. Estaba muy asustado. Mis padres llegaron a mi cuarto y les dije lo que me había pasado. Mi madre ya se notaba preocupada, pero mi padre estaba muy enojado. Mi madre se quedó esa noche a dormir conmigo y mi papá se fue muy enojado. Así pasaron algunos meses. Los sucesos con este demonio continuaban. Cada vez se sentía más cerca. El miedo aumentaba. Incluso ya no quería ir a la escuela. Usualmente en las noches no dormía y trataba de hacerlo en el día. Finalmente mis padres decidieron mudarse. Recuerdo que cuando estábamos haciendo la mudanza, uno de los vecinos le dijo a mi padre que por qué nos estábamos mudando, y mi padre le contó lo que me había pasado. La vecina le dijo que las dos familias anteriores se habían mudado por la misma razón, y que cuando el apartamento estaba vacío se sentía en mi cuarto como si alguien caminara. Creo que en ese momento mi padre se sintió culpable por no haberme creído nunca. Creo que eran principios de 2000. No recuerdo muy bien la fecha, pero sí recuerdo muy bien lo que nos pasó en aquel tiempo. Mi novio me invitó a acampar. Recuerdo que usualmente la gente de Medellín se iba a acampar a Santa Elena, un lugar muy lindo y frío, pero nunca voy a olvidar ese sitio. Recuerdo que era Semana Santa, así que mi novio me propuso que nos fuéramos desde el Jueves Santo hasta el sábado. Yo estaba muy emocionada. Nos iríamos nosotros dos con dos amigos más. Me parecía una muy buena idea. Compartiríamos un par de días y sería una experiencia inolvidable.
Y sí que lo fue. Recuerdo que tomamos el bus en la terminal y nos bajamos en un sitio especial donde la gente acampaba, pero mi novio quería un poco más de privacidad, así que nos dijo que camináramos hacia el bosque y tratáramos de encontrar un lugar más privado. Caminamos, nos adentramos al bosque. Creo que pudimos haber caminado como 45 minutos. Finalmente llegamos a un lugar muy bonito. Habían árboles muy altos, el césped era muy plano, era el lugar perfecto para acampar. Así que decidimos hacer una fogata. Armamos las carpas e hicimos lo usual. Escuchábamos música, tomábamos algo de licor, nos reíamos y disfrutábamos de la noche. Pero lo que sucedió después nos dejaría aterrorizados. Era una noche bonita, había luna llena. Uno de los árboles se empezó a mover. Lo que nos pareció extraño fue que solamente un árbol se movía. Se sacudió muy fuerte, como si hubiese una tormenta o un ventarrón. Todos nos miramos. Nos quedamos un momento en silencio. Estábamos paralizados. Luego uno de nuestros amigos sonrió, y todos lo hicimos. Lo tomamos a broma y continuamos. Pero nuevamente, otro árbol se movió. En ese momento nos asustamos. Esta vez nos quedamos más tiempo paralizados. Finalmente decidimos entrarnos para nuestras carpas a dormir. Recuerdo que la fogata se estaba apagando, así que entre la luz de la luna y de la fogata se podía ver una luz tenue. Estaba conversando con mi novio dentro de la carpa, cuando de repente vimos la sombra de una mujer. Era una pequeña mujer, estaba parada a un costado de la carpa. Yo quería gritar. Tenía tanto susto, pero mi novio me abrazó y me tapó la boca. Creo que él igual estaba de asustado, pero su reacción fue esa. Esta pequeña mujer con vestido largo le dio 3 vueltas a la carpa y de repente desapareció. En ese momento llamé a mis amigos. Les dije que si ellos habían visto la sombra de aquella mujer, pero nos dijeron que ninguno la había visto, que ellos estaban dormidos y no vieron nada. Pero mi novio y yo estábamos completamente seguros de lo que habíamos visto. Ellos quedaron muy asustados, al igual que nosotros. Primero habían sido los árboles, y ahora la anciana. Sentíamos como si estuviésemos en una película de terror. Esa noche no pudimos conciliar el sueño. Al día siguiente muy temprano decidimos regresarnos para Medellín. Estábamos muy asustados para estar una noche más allí. Recuerdo que caminamos de regreso a tomar el bus, pero era Viernes Santo. Los buses no trabajaban. Estábamos muy asustados y por obligación nos tocó quedarnos una noche más. Todos nos mirábamos la cara. Los 4 nos veíamos asustados. Estábamos muy sugestionados, pero no teníamos opción más que quedarnos. Recuerdo que el área de camping estaba más bien sola. Habían 2 parejas, una muy retirada de la otra. Así que armamos nuestras carpas y prendimos la fogata. Nos quedamos un rato al lado de la fogata conversando y tratando de distraernos y no pensar en lo que nos había pasado. De repente, uno de mis amigos nos dijo que entre los árboles había una señora, que estaba escondida y que nos estaba mirando. Todos nos paramos para ver. Mi novio decidió ir hasta allí a ver. Creo que se sentía muy valiente, o tal vez eso quería demostrar, así que se fue solo hasta allí. Al llegar, obviamente no había nadie, así que se regresó. Decidimos acostarnos temprano, para que la noche se acabara rápido. Recuerdo que me dieron ganas de ir al baño. Miré el reloj y eran como la 1 de la mañana.
Siempre había escuchado que los fantasmas o los espíritus salían a esa hora, así que traté de aguantarme lo que más pude, pero me tocó salir de la carpa. Le pedí a mi novio que me acompañara. Había un árbol cerca y fui allí a orinar. Quedaba a un par de metros de la carpa. Recuerdo que estaba orinando cuando mi novio me dice que mirara hacia la carpa. Y allí estaba parada la viejita. Estaba mirando hacia adentro de nuestra carpa y hacia la de nuestros amigos. Me quedé inmóvil. Las piernas no me respondían. Las manos me temblaban. No podía pronunciar ni una palabra. De repente aquella mujer se esfumó. Estábamos caminando de regreso hacia la carpa y detrás de nosotros, entre los arbustos, sentimos una risa burlona de una mujer. Se reía a carcajadas como si disfrutara el miedo que sentíamos. Al día siguiente nos regresamos muy temprano para Medellín. Esa fue la última vez que acampamos. Nunca más lo volvimos a hacer después de aquella mala experiencia que vivimos.